Dice: hija mía, quiero hacerte penetrar más adentro en la inmaculada concepción de mi madre, sus prodigios, cómo amó a su Creador y cómo, por amor nuestro, amó a todas las criaturas. La pequeña reina, en el acto de quedar concebida, comenzó su vida junto con la divina voluntad y por lo tanto junto con su Creador. Por eso sentía toda la fuerza, la inmensidad, el ímpetu del amor divino, y era tanto que se sentía perdida, ahogada de amor, y no sabía hacer otra cosa que amar a aquel que tanto la amaba. Se sentía amada, pero tanto hasta darle su voluntad en su poder, para tenerla como vida propia, que se puede llamar el más grande amor de Dios, el amor más heroico, el amor que solo puede decir: no tengo más que darte, todo te he dado. Y la pequeña reina se servía de esta vida para amarlo por cuanto era amada. No perdía un instante sin amarlo y trataba de igualarlo en el amor. Ahora, nuestra voluntad divina, que posee la omnividencia de todo, nada le escondía, hizo presente a esta santa criatura todas las humanas generaciones, cada culpa que habían hecho y que debían hacer, y desde el primer instante de su concepción, la celestial pequeña, que no conocía otra vida que la sola voluntad divina, comenzó a dolerse con dolor divino por cada culpa de criatura, tanto que formaba en torno a cada culpa de ellas un mar de amor y dolor divino. Mi voluntad, que no sabe hacer cosas pequeñas, formaba en su bella alma mares de amor, ¿sí? Mares de dolor, por cada culpa y por cada criatura. Por eso la Santa Virgencita, desde el primer instante de su vida, era reina de dolor y de amor, porque nuestra voluntad, que todo puede, le daba tal dolor y amor que si no lo hubiese sostenido con su potencia, habría muerto por cada culpa, y tantas veces consumida de amor por cuantas criaturas debían existir. Y nuestra divinidad comenzó a tener, en virtud de nuestra voluntad, el dolor divino y el amor divino por todos y por cada uno. O sea, en María, Dios empieza a sentir este dolor, el dolor de la culpa, el dolor de todos nosotros. Como vemos, bueno, María es algo más de lo que siempre hemos tenido en mente, ¿no? Algo más allá de todo esto. El amor de ella es prácticamente inimaginable lo que tenemos como conocimiento de lo que ella es y lo que ella nos ama. Los hermanos separados se quedaron sin madre. Una pregunta, doctor. Sí. Entonces, era por eso se entiende que en el momento de la prueba de la Virgen, en donde ella ve todo el horror que la voluntad humana hace, en ese momento ella se conduele, ella empieza a sentir ese dolor divino. Y es dolor divino porque había recibido todo el amor, todos los mares de amor, de potencia, de sabiduría. Entonces, con esos mares de sabiduría, ella podía entender perfectamente todo el horror del pecado, de lo que hace la voluntad humana separada de la divina.
Entonces ahí ella empieza a dolerse y solamente doliéndose es que ella, a nombre de toda la familia humana, pide perdón y entonces y obtiene el y perdón. obtiene el perdón. Entonces Dios, al verla completamente adolorida de todo aquel horror de la voluntad humana, recibe el perdón divino para todos nosotros. Así es. Por eso, si nosotros en un momento dado llegamos a comprender el horror de nuestra voluntad humana, no es más que una dispensa, un reflejo, el dote que estamos recibiendo de ella. Y proporcional a lo que nuestra voluntad humana esté abierta, proporcional a lo que nuestra inteligencia, nuestro conocimiento esté abierto a aceptar la culpa. Así va a ser nuestro dolor y nuestro arrepentimiento. Y eso lo vamos a obtener por gracia y de Dios a través de ella. El arrepentimiento. Se podría decir entonces que esta iluminación de conciencia no es otra cosa más que las gracias dispensadas a través de la Virgen María para toda la humanidad. Para abrir esa conciencia a toda la humanidad, a ver el horror que hemos causado con nuestra actitud, pero también con nuestra vida, pero también con nuestro desconocimiento de Dios. Sí, o sea, esto es importante e interesante también. O sea, María siente, o sea, gracias a que ella posee el amor de Dios para todos nosotros, ella siente en sí misma el desprecio y el abandono, como lo siente Dios. O sea, no es el que vea, sino es el que experimente en ella, está experimentando el rechazo, está experimentando el odio, está experimentando todo lo que nosotros le hacemos a Él. Y ella lo siente como hecho a ella. ¿Sí? Claro, lo transporta inmediatamente hacia Dios, pero ella es la que siente eso. Entonces no es ver el horror, sino es sentir el horror. Es lo mismo que Jesús. Jesús no toma nuestra vida y dice voy a redimirlos, así nada más, sino toma nuestra vida y tiene que experimentar en Él el pecado. Esto, por favor, que quede muy claro. Experimentar en Él el horror del pecado. Y digo horror del pecado porque Él es divino. Entonces, ante la divinidad, el rechazo del pecado significa muerte a la vida divina. Por lo tanto, ahí es donde Jesús empieza a sufrir las innumerables muertes de las que nos habla en las horas de la pasión. Y lo que nos dice que Él tiene que sufrir en la pasión del amor, que son muertes continuas, porque está experimentando en Él el pecado, lo percibe, y ese percibirlo le quita la posibilidad de experimentar al Dios que es. Ese es el horror, y eso es lo que María, en ese momento que Dios le presenta todo, no es que lo vea, sino es que lo experimenta, porque ella tiene en sí misma el amor que Dios ha puesto para todos, lo tiene en ella. Entonces, ese experimentar es lo que le da horror, ¿sí? Porque ahora sí ve, es algo que nosotros no tenemos. Nosotros el mal lo vemos con agrado.
O sea, por favor, entendamos y seamos francos. Nos encanta pecar, porque el pecado es halagar nuestros sentidos. El pecado es halagar nuestra naturaleza humana. Por eso es que el pecado es tan agradable, tan buscado y tan llevado a cabo. Y por eso es que la parte espiritual no tiene la fuerza necesaria para combatir, porque no lo experimentamos, no lo tenemos como nuestro. Entonces, en la medida que vamos adentrándonos en esa búsqueda de Dios, sea por donde sea, vamos teniendo un poquito de experiencia de lo que es la vida divina, de lo que es estar con Dios. Y eso es lo que nos va como estimulando poco a poco a ir buscando perfeccionarnos. El problema es que como es tan escaso el conocimiento que tenemos, ese conocimiento tan escaso, a veces se logra sobreponer, pero a veces no. Por eso es que en la santidad humana es un hacer y caer, levantarnos y caernos, levantarnos y caernos. Afortunadamente tenemos el sacramento de la penitencia, que es el que nos vuelve a poner en el estado de gracia. Pero ojo con esto, no tiene efecto si no hay el firme propósito de enmienda. Y el firme propósito de enmienda quiere decir que voy a ir tratando por todos los medios de ya no caer, pero seguimos cayendo y cayendo en los mismos pecados. Ni siquiera experimentamos otros. Decir, bueno, ya hice esto, ahora voy a hacer esto otro, a ver qué se siente. No, siempre son los mismos. O sea, entonces la pregunta es, ¿habrá realmente un sincero y valiente propósito de enmienda? Me voy a confesar no por estar bien ante Dios, sino por estar bien ante mí. Y por favor, esto vamos a pensarlo. Yo me siento mal no por el pecado, me siento mal por la amenaza. ¿Se entiende? Híjole, estoy mal con Dios, me va a castigar o me puedo condenar. Y eso es lo que me lleva. Raras veces me lleva el amor a Dios. Raras veces me lleva ese decir, Señor, perdóname, pero realmente te ofendí. Y estoy sintiendo el dolor que tú sientes por esto. Y por eso quiero recurrir a tu perdón. Ese tipo de confesiones no son frecuentes, sino más bien es por el temor de lo que tengo y decir, híjole, me siento mal, ¿qué tal si me muero en la noche? Mejor voy, corro a ver con quién me confieso. Entonces, bueno, sí, María siente en sí misma el horror del pecado, esa parte de la Reina del Cielo que leímos ayer, en donde ella tuvo horror de la voluntad humana, porque sintió en ella lo que la voluntad humana hace. Y eso es tremendo, ¿no? Entonces, el arrepentimiento está en proporción al amor que le tenemos a Dios. Así es. Y si no lo amamos, si no hay amor, lo que hay es temor. Es temor. Ajá. Y nadie puede amar a quien no conoce. Así es. Conclusión, hay que leer. Necesitamos leer. Y todas estas lecturas de la Virgen María, pues es la explicación de esos 6 pasos, ¿verdad? Es la explicación de esos 6 pasos. O sea, cuáles eran esos mares de amor, cuáles eran esos mares de potencia, cuáles eran esos mares de sabiduría que depositaron en ella. ¿No? Ajá. Y teniendo a todo Dios en ella, entonces ella ya tenía esa vida divina. Y conteniendo esa vida divina, pues ya nos contenía a todos. Así es. Y siendo criatura, creada,
creada. Entonces, con esas cualidades humanas en cuanto a la pasividad, ¿verdad? Al sentir. Entonces ella podía sentir, pero ya no de manera humana, sino de manera divina. De manera divina. Ajá. O sea, lo que Dios siente. Lo que Dios siente, pero expresado en una criatura, ¿verdad? Aquí hay incógnitas muy grandes porque sabemos, bueno, se nos ha dicho que Dios no sufre. Y esto es un tremendo error. O sea, Dios sufre, por supuesto que sufre. No en el sentido que nosotros tenemos el sufrimiento. O sea, el sufrimiento, sino definido por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que el sufrimiento es un movimiento de la voluntad. Cuando la voluntad quiere algo, pero no lo tiene, o cuando la voluntad no quiere algo y lo tiene. Entonces, la voluntad divina quisiera que todos estuviéramos unidos a ella, pero no estamos. La voluntad divina no quisiera que lleváramos la vida que estamos llevando, pero la estamos llevando. Por lo tanto, el sufrimiento de la voluntad divina es enorme. Y eso nos lo dice Jesús en las horas de la pasión, no sé si recuerdan. ¿Qué fue lo que lo hizo sudar sangre? ¿Qué fue? ¿Se acuerdan? Tuvo que tomar sobre de sí la pasión de la divina voluntad. El sufrimiento de la divina voluntad durante 6,000 años. O sea, y ese sufrimiento que es el movimiento de ella no queriendo lo que tiene y queriendo lo que no tiene. Pero ese es un sufrimiento divino, no es un sufrimiento humano. Entonces, ese dolor, toda esa angustia que Jesús tiene, que lo hace sudar sangre, es por haber tomado sobre de él el sufrimiento de la divina voluntad. Por lo tanto, Dios sufre, sí. Y ese sufrimiento es el que María siente. María no siente el sufrimiento humano, siente el sufrimiento divino. Y eso es lo que la hace tener horror y dice, no quiero nada con esto. ¿Sí? Por eso es que decimos de alguna manera que el aviso, si es que sucede, no es una toma de conciencia para verme como me ve Dios. Yo ya me conozco. No, pero si me pone en el lado contrario, o sea, María tenía lo bueno y vio lo malo. Yo tengo lo malo y me van a dar a conocer lo bueno, que me lo están dando a través de estos escritos. Y por eso estos escritos tienen esa enorme ventaja de hacerme ir cambiando poco a poco, porque voy descubriendo lo que yo debería de ser y me voy comparando y digo, híjole, qué lejos estoy, pero eso me empieza a atraer. No es tanto el horror de lo que soy, sino el gusto por lo que debería de ser, lo que me va motivando a cambiar. Entonces sí puede ser el horror de lo que no, que puede haber tenido y no tuve o no tuve por haberlo rechazado. Así es. O sea, yo digo, ahí es donde está ya, en todo caso, si es iluminación, sería eso, todo lo que perdí por no haberlo aceptado. O sea, al ver la grandeza, Sí. la belleza, o sea, todo lo que es lo que deberíamos de haber hecho en nuestra vida, sí, y a lo que deberíamos de haber llegado, esa sí va a ser un golpe brutal. Va a ser peor. Sí. Sí. Porque el verme como me ve Dios, pues, decir, bueno, sí, soy lujurioso, pues ya lo sé. ¿Mandé?
No, que nos ve con cierto amor y bueno, no. Con cierto Pero amor. se me hace peor, entonces eso que está diciendo va a ser un golpe más fuerte. Así es. Y eso es lo que María vio allá en la eternidad y por eso dijo, no, yo no quiero nada con eso. Y es lo que nosotros siempre hemos alimentado, nuestra voluntad, ¿no? Interesante. Bueno, ya sí entendí que el horror de reconocer o ver lo que tendríamos que haber hecho y no hicimos, y, ¿verdad? Pero digo, eso, ¿cómo tendría que haber sido si no conocíamos esto? Es esto precisamente lo de los escritos de nuestro Señor. Porque muchos crecimos en hogares que, bueno, al menos en mi persona, fuimos nada más a misa cuando nos llevaba nuestra abuelita, y eso sí nos llevaba. Y hicimos la primera comunión porque, bueno, bendito sea Dios porque la hicimos, pero fuimos contados porque éramos muchos niños en mi casa. Entonces fueron escasas las veces que nos hablaron de Dios, de nuestra Santísima Madre. Y ahorita, conociendo nosotros estas verdades que se nos están revelando, abrimos los ojos así, por eso quedamos todos así, ¿cómo? Sí, porque es una maravilla, ¿verdad? Y dice uno, oh, todo lo que pude haber hecho si lo hubiera conocido antes, si lo hubiera tenido desde el principio de mi vida. ¿Me entiendes? Sí, pero lo voy a decir en plan de broma, si mi abuela hubiera tenido ruedas sería bicicleta. O sea, hubiera, el hubiera no existe. Vamos a ver, o sea, todos estos dramas familiares, que son dramas familiares, en realidad Dios se encarga de irlos corrigiendo de alguna manera, y si no los corrige, cuando menos los justifica. O sea, Dios no va a juzgar a alguien que creció alejado de Dios, no por voluntad, sino porque no se lo enseñaron, porque no se lo inculcaron, no lo va a juzgar como algo malo, sino tiene un justificante. Lo que Dios va a juzgar en ese momento es la recta intención en nuestros actos, y no recta intención hacia Dios, porque no lo conocemos, sino mi recta intención de mi ley natural que habita en mí, porque todos nosotros tenemos una ley escrita en nuestro interior, que nos hace conocer lo bueno y lo malo. Entonces, en la medida que yo sigo mi ley natural, en esa medida Dios está conmigo, porque donde corre un atributo de Dios, ahí está Dios. Donde corre la justicia, donde corre el bien, donde corre, o sea, esa recta intención, en ese momento ahí está Dios con esa criatura. Y no importa si se bautiza, no importa si conoce a Jesús en alguna época de su vida, aunque no lo conozca, esa criatura se salva. Y probablemente tenga más mérito esa criatura que un católico que no sigue sus reglas. Porque el católico tiene más culpa por conocer que por no conocer. Entonces, no nos fijemos tanto en esas cosas que son graves, indiscutiblemente, que son un impedimento para la criatura para avanzar, pero repito, eso no la separa de Dios si sigue su ley natural que tiene escrita en usted. Acuérdese que Jesús viene a rehacer al hombre en las tres edades, o sea, las tres edades, la edad de la ley natural, de la ley escrita y de la ley de la gracia. O sea, son tres etapas que el hombre pasa, que la ley natural era el salvaje,
Y salvaje me refiero no a alguien así, sino simplemente no conoce a Dios, pero sigue su ley natural. El arborícola que vivió adorando a la rana y estaba convencido que la rana era su Dios y seguía las reglas que su religión le dictaba y la seguía con la plena convicción de que estaba en la verdad y la seguía al pie de la letra. Ese tiene más mérito que nosotros católicos, que conocemos a Dios, que conocemos sus reglas y no las hacemos. Y cuando llegue el momento de la muerte, Dios se presentará y le dirá, oye, ¿quieres conmigo? Y el otro dirá, Señor, es que yo siempre adoré a la rana. Dijo, no, hombre, no seas tonto, yo soy la rana, hombre, no hay problema. O sea, ese es un Dios que es misericordioso, que entiende las cosas, no como nosotros que somos muy dados a juzgar. ¿Sí? Vemos ahorita un drogadicto tirado allá afuera, decimos, ay, qué asco de hombre. Y tengo la idea de por qué está ahí. ¿No será que está ahí por mi desprecio? ¿No será que está ahí por mi no me importa? ¿Lo hemos pensado? A lo mejor yo tengo más culpa que él. La ley escrita, que es la de los mandamientos, y la ley de la gracia, que es a partir de Jesús con los sacramentos y con todo lo que nos ofrece. O sea, Jesús viene a reparar esas 3 edades del hombre y viene a reparar las 3 edades de los por qué pecamos. Cuando pecamos en la juventud, ¿por qué pecamos? Otra vez el Alzheimer. Esa es la de la vejez. El viejo sigue pecando por obstinación. El joven peca por pasión. El adulto peca no recuerdo el nombre, y el viejo peca por obstinación. Entonces Jesús viene a reparar por esas 3 edades y por esas 3 etapas de pecado en el ser humano, ¿no? Obstinación. En las horas de la pasión, y es una lectura, o sea, Creo que lo importante viene a mi mente, es no enfocar en lo que pudimos haber sido por el pasado, sino por el amor de Dios y el amor que tenemos a Dios, dar gracias por la sabiduría que ahora tenemos y lo que podemos de ahora en adelante hacer. Porque el diablo nos quiere decir, oh, mira, toda la oportunidad que tuviste y no lo hiciste, eso viene del diablo. Pero Dios, en el amor de Él que nos ha dado el conocimiento, vemos la oportunidad que tenemos de ahora en adelante para amarlo, para darle gracias por habernos dado este regalo. Totalmente de acuerdo, pero mire, o sea, esto que estamos conociendo es primero para conocer qué es lo que está sucediendo y segundo para reparar. O sea, volvemos a ver, tenemos que tener la idea de qué es lo que sufrió Jesús para poder realmente con nuestros actos reparar eso. Recordemos que el hombre toma hasta donde conoce. Si no conozco, no tomo. O sea, no me sirve como mérito
y no lo tengo como propiedad y por lo tanto no se lo puedo ofrecer. Entonces va todo junto. Y el conocer esto no es para quedarme fijo en esto, sino lo conozco para saber lo que Jesús pasó, por qué lo pasó y por qué debo yo tenerlo y ofrecerlo. Entonces, por ejemplo, esto de las edades y de las edades del hombre. Dice, oh, cuántas cosas decía mi estado tan doloroso en esta prisión. En la prisión estuve 3 horas. Con esto quise rehabilitar las 3 edades del mundo, la de la ley natural, la de la ley escrita y la de la ley de la gracia. Quería liberarlos a todos, reuniéndolos a todos juntos y darles la libertad de hijos míos. Con estas 3 horas quise también rehabilitar las 3 edades del hombre, la niñez, la juventud y la vejez. Quise rehabilitarlo cuando peca por pasión, por voluntad y por obstinación. En la niñez se peca por pasión, ya en la edad adulta se peca por voluntad y en la edad ya adulta, vejez, se peca por obstinación. Creo que esto no es para quedarnos aquí, sino es para saberlo, para entendernos a nosotros y para entender lo que Jesús tuvo que hacer y lo que yo debo hacer para repararlo. ¿Sí? Entonces, claro, lo que nos debe de llamar es lo que nos está ofreciendo ahora. Ese es totalmente de acuerdo. Pero lo que nos está ofreciendo ahora es para poder reparar todo esto que se hizo en el pasado. Ahora podríamos decir, doctor, entonces ahora podríamos decir, abrazo o hago o rehago los actos que no hice cuando en mi niñez, en mi juventud, ¿verdad? Y podérselos entregar a Dios como actos hechos, pero ya unidos con Jesús, ¿verdad? Porque como Él ya rehizo todo desde mi concepción hasta que Él me vaya a vivir. Entonces ahí sería abrazando todo aquello que es doliente para mí porque ya lo veo, ya lo miro, por la ofensa hacia Él, ¿verdad? Y rehacerlos y no nada más por lo que yo haya vivido en el desapego o en el desconocimiento del mismo Dios, sino de todos, porque cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos carecemos de esto, ¿verdad? Entonces, bueno. Mejor. La Virgen formará su vida con honor y decoro en quien quiere vivir del fiat. Dice, debes saber que es tanto mi amor y mis deseos ardientes por querer que este reino exista sobre la tierra, que desciendo del cielo, giro por las almas para ver quién está más dispuesta a vivir del querer divino. Los espío y cuando los veo dispuestos, entro en sus corazones y formo mi vida en ellos como preparación, honor y decoro de aquel fiat que tomará posesión y formará su vida en ellos. Por eso yo seré inseparable de ellos. Pondré mi vida, mi amor, mis virtudes, mis dolores a su disposición como muro de fortaleza insuperable, a fin de que puedan encontrar en su madre lo que se necesita para vivir en este reino tan santo. O sea, la Virgen formará su vida en nosotros. Aquí nos imaginamos 1000 cosas, pero no tenemos idea. ¿Qué es la vida?
nuestros actos. ¿Sí? ¿Estoy bien? Bueno, los actos son acciones de la vida que tenemos. Serían como los efectos de la vida. ¿Pero qué es la vida? ¿Y cuál es la vida de Jesús? Sí, pero ¿qué es su vida? ¿Cómo define Jesús la vida divina? Amor. Todos sus atributos juntos, unidos en el mar inmenso de su amor y movidos por su voluntad. Esa es lo que él define la vida divina. ¿Cuál es la todos sus atributos, unidos en el mar inmenso de su amor y movidos por su voluntad? Entonces, esa es la vida divina. ¿Cuál será la vida nuestra? No, porque es lo contrario. Así es, todos nuestros atributos movidos por nuestra voluntad. Bueno, esto para darnos una idea de lo que está diciendo la Virgen cuando dice que formará su vida en nosotros. Y generalmente nos imaginamos como a la Virgen metida en nosotros o a Jesús metido en nosotros. Entonces, con estas definiciones que nos da Jesús podemos más o menos como conocer un poquito qué es la vida. ¿Qué es lo que Jesús va a poner en nosotros? Sus atributos y su voluntad. Con eso ya tengo la vida de Jesús en mí. ¿Qué va a poner la Virgen en mí para formar su vida? Sus atributos, su amor y su voluntad, que es la misma voluntad del Hijo. Entonces, no es que vayamos a tener dos voluntades distintas puestas, sino es la voluntad divina con los atributos de Jesús y con los atributos de María. Y entonces tenemos en nosotros la vida de ellos. Y esa vida es la que le va a dar el honor, el decoro, el amor a Jesús eucarístico cuando penetre en nosotros. Y gracias a eso tolera todo lo que le podamos hacer, porque tiene como reparación y como amor todo lo suyo y todo lo de María. Con estos conocimientos que estamos dando apenas, quiero pensar en debemos rezar en la divina voluntad. Para pasar de lo que hemos hasta ahora a la forma que rezamos, novenas, el rosario, ¿cómo progresamos para hacer todo esto en divina voluntad? Solamente, yo digo esto, voy a rezar este rosario en divina voluntad y medito los misterios y me pongo en ese tiempo, pero me falta más, yo quiero saber más. Bueno, lo primero es lo que está usted diciendo, que en realidad es muy cierto, hay que ponerlo en la divina voluntad, porque a final de cuentas las palabras, que es rezar el Ave María, bueno, son actos. Y esos actos los podemos poner en la divina voluntad, sí, y se vuelven una vida divina, sí, pero no es la rezar como reza él. Entonces, por eso se lo voy a leer para ver si... Dice, bueno, es la lectura 11.123, si la quieres repasar después en casa.
Dice, hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura, porque el querer divino es el dueño de todas, y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad, a la que nada escapa. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas, porque solo en este divino querer yo encontraba a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y todos sus actos, pensamientos, palabras, etc., como en acto. Y en este santo querer, sin que nada me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente y por cada uno en particular yo me presentaba ante la Majestad Suprema, los reparaba y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había conseguido para su inteligencia. Y lo mismo es en todo, en las miradas, en los latidos, en los pasos. Entonces, esta es la manera en que rezaba Jesús. Esta es la manera en que nos pide que recemos, fundiéndonos todos en la divina voluntad, y ahí vamos a encontrar a todas las criaturas y vamos a encontrar a Dios. En ese momento podemos tomar todo lo de todas las criaturas para hacerlo nuestro y repararlo, rehacerlo y entregárselo a Jesús como gloria, como amor, pero a nombre de todos. Este es el rezo en la divina voluntad. 11.123. Profundo, y hay mucho que pensarle de cómo es esa oración, cómo la voy a lograr. Bueno, sí. Sí. ¿Cómo la vamos a lograr? O sea, es a través del conocimiento voy a ir sabiendo. Hay una palabra que nos causa un poquito de inquietud, que es girar. ¿Sí? Bueno, el girar no es otra cosa más que el ponerse dentro de la divina voluntad, ponernos en los diferentes actos, las diferentes situaciones en que la divina voluntad ha estado actuando. Y ahora al ponernos ahí, lo tenemos que hacer nuestro, en lo que está pasando, el acto que estamos analizando, hacerlo nuestro y entregarlo, o sea, repararlo y entregárselo a Él. Por ejemplo, vamos a suponer, nos vamos al acto en que está viendo, no sé, la aprobación del aborto a nivel ya de ley. Entonces sabemos que eso es algo que está totalmente en contra, que es algo que está ofendiendo, que está lastimando a Dios. Bueno, yo voy en esos giros y me pongo en el momento en que esto se está legalizando y trato de rehacer ese acto, o sea, de hacer lo contrario. Lo que se le está ofendiendo a Jesús, se le está dando muerte a las vidas divinas de Él. Entonces yo me pongo en ese momento y lo primero que hago es le doy el amor que no le están dando. En segundo lugar, pongo en todas las personas que están participando en estos actos de aborto y pongo en ellos el acto contrario, o sea, el acto de preservar la vida, el acto de amar la vida, y se lo entrego a Jesús como si fuera de ellos, aunque ellos están practicando lo contrario. ¿Sí?
O sea, es ir rehaciendo, haciendo lo contrario de lo que el mundo le está dando. Y eso es lo que me vale como un acto de reparación, aunque yo no esté haciendo otra cosa más que en mi mente, ¿sí? Que ese es el rezo que estoy llevando a cabo. Y luego eso, al entregárselo a Él lo agradece como si realmente nosotros lo hubiéramos hecho y responde con gracias, con amor, con dones para las criaturas por las que yo hice el acto. Digamos, todos los involucrados en abortos, todas las personas que han abortado, todos los médicos que lo han hecho, todas las enfermeras que han participado, todo el personal del hospital que se ha visto involucrado de alguna manera en eso. Y ahora esas gracias que Dios da, yo las dejo a expensas de ellos. No se las puedo dar, pero se las puedo poner para que las tomen si las quieren. Entonces ya estoy completando lo que hizo Jesús en su vida. Estoy reparando al Padre, estoy reparando los actos, se los entrego al Padre para repararlo a Él. Tengo en mi posesión las gracias que Dios saca de Él para todos y se las llevo a todos para dejarlas a disposición de ellos si las quieren tomar. Una oración muy profunda. Tiene que ser profunda y hasta cierto punto larga, porque estoy recordando todas las personas, estoy tratando de involucrar a todos. Ya dijo dos cosas que son importantes. Profunda, sí, debe ser muy profunda, porque debo conocer la divina voluntad, debo conocer lo que puedo hacer en ella, debo conocer todo lo que Dios ha hecho para yo poderlo tomar. Profundísima. Larga, por supuesto que va a ser larga, porque no se trata de una meditación, no se trata de un recitar o leer algo, sino se trata de un vivir eso. Por lo tanto, ahora el rosario, ¿lo podré alcanzar a rezar todo? A lo mejor no, lo más probable es que no. Y el Ave María, por favor, el Ave María debe quedar como música de fondo, allá. Porque el Ave María es una recitación. Y aquí, en esto que estoy haciendo, es un revivir lo que el Ave María recuerda como recitación. ¿Sí se entiende? O sea, yo cuando rezo un Ave María estoy recordando mínimas cosas. ¿Qué estoy recordando? Saludo del Arcángel, Ave María. Una realidad llena de gracia. Y el Señor es contigo. Otra realidad que es más bien como una meditación mía, bendita entre todas las mujeres. Una realidad incuestionable, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Nada más. Y eso lo digo así y lo digo como dijimos el otro día. O sea, Ave María, Señor es contigo. ¿Sí? Sí se entiende. Me estoy durmiendo. O estoy pensando en otras cosas. Y luego viene la parte humana, el Santa María, ¿sí? Madre de Dios. Si somos buenos hijos y me atrevo, le digo, Madre mía, Madre nuestra, que se lo quitamos porque no lo tenemos en la mente. Madre de Dios, ruega por nosotros. O sea, apiádate. Ahí dile al Señor, dile al jefe que se fije en nosotros, ¿sí? Ahora y en la hora de nuestra muerte. Perdón, discúlpenme, pero ¿y eso qué es? Palabras y una simple y mínima recuerdo de lo que es María. Y le doy más importancia a lo que le pido para mí que a lo que estoy
honrándola a ella en recuerdo de lo que ella es. ¿Se entendió? Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Son 3 cosas. Santa María, Madre de Dios, si soy buen hijo, Madre nuestra, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. 5 cosas. Le doy más importancia a lo que yo quiero que a lo que ella es. En rezando como se reza en la Divina Voluntad, estoy abarcando única y exclusivamente el misterio de María, el gozo de María, la grandeza de María, la tomo como mía y se la doy para que la vuelva a vivir. Creo que la diferencia es abismal. Y es larga, claro, es larga, muy larga. ¿Tengo tiempo? Perfecto, me sigo. ¿No tengo tiempo? Bueno, medité 1 o 2. Pero ese 1 o 2 valieron mucho más que 20,000 rosarios. Es el estilo de vida divino. O sea, ahora cambiamos del estilo de vida humano al estilo de vida divino. Eso quiere decir intercambio de vida. Vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida. Sencillo, ¿no? Y la oración en divina voluntad es constante. Ese es otro de los puntos, porque mis actos es un estar continuamente girando, 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 girando. Es una oración constante, es un amor constante, es una gloria constante, es una reparación constante. No hay interrupción. En la oración humana es momentos. Ahorita hemos estado rezando. Desde que llegamos, desde que nos levantamos, ha sido una oración constante, constante, constante en diferentes actos. Me arreglé, me bañé, me desayuné, me vine aquí a este lugar, estamos sentados, estamos platicando, pero ha sido una oración constante. Ha sido un acto de reparación constante. Nunca nos hemos separado de Dios, nunca nos hemos separado de María. La oración no la pudieron hacer en la mañana, la van a hacer en la tarde. Dice, entra en mi voluntad y me encontrarás a mí, a todo y a todo. Así es. ¿Qué más podemos hablar de la divina voluntad? ¿Qué más podemos hablar de María? María no está recorriendo el mundo, marcando a sus hijos para que no sean tocados por los flagelos, marcando a sus hijos que van a ser los hijos de su reino. ¿Sí? ¿Y nosotros qué hacemos? Andamos buscando refugio y recolectando alimentos. ¿Sí se entiende? Y pendiente de los mensajes que... Pero los mensajes de Dios, a esos no les hacemos caso. ¿Qué me dice Jesús? Se los acabo de decir. Mi madre está recorriendo el mundo para marcar a sus hijos que no serán tocados por los flagelos. ¿Y qué nos dice el mundo? Prepárense, hay que buscar refugios, hay que buscar lugares, hay que hacer acopio de alimentos. Las uvas de San Damián. ¿Las qué, perdón? Uvas de San Damián. ¿Y esas qué son? Pues
Unas uvas milagrosas, doctor. ¿De veras? ¡Uy! Esa no me la sabía. ¿Mandé? Bueno, mejor no. A lo mejor se me antoja. En fin, algo que quieran hablar en estos últimos minutos. Una pregunta. Por ejemplo, el agua bendita, ¿cómo en dónde queda? Pues ahí en el lugarcito donde la tienen, ¿no? Sí. Pero ya ve que pues... Por eso, mire, todos los sacramentales Ajá. son buenos, sí. O sea, nadie dice que no, por favor. Pero es la parte humana. Humana y física, por decirlo. Así es. Si entendiéramos lo que es realmente vivir en la divina voluntad, es una fusión con Dios. O sea, no es una unión con Dios. No es tener a Dios sentado aquí, a Cristo aquí, y hombro con hombro, y hasta para allá, ¿sí? No. Es fundido en mí, haciendo la misma vida que yo. O sea, por eso es que en muchas ocasiones les ponemos el ejemplo de los sacerdotes cuando están administrando un sacramento. El sacramento se administra no por el sacerdote, no por Jesús, sino por los dos. El sacerdote pone la parte humana, el movimiento, y Jesús pone la parte interior, que es la divina. Entonces, en el momento de la consagración, el sacerdote tiene que poner los actos, el tomar la hostia, el elevarla, el decir las palabras, y a través de esos actos Jesús pone su vida en la hostia. O sea, la transubstanciación se lleva a cabo por los dos, no por uno solo. Eso es vivir fundido. Cuando el sacerdote perdona los pecados, no es el sacerdote quien los perdona, no es Jesús quien los perdona, son los dos. Jesús usa en los actos las palabras del sacerdote para poner ahí el perdón. No funciona sin el sacerdote, como los protestantes. Ellos dicen que nada más se confiesan con Dios y listo. No. Y no funciona si lo hace el puro hombre. O sea, un hombre que no esté consagrado, que no haya recibido el sacramento del orden, no funciona. Tiene que haber la unción del sacerdote, o sea, ungirlo con ese ministerio, para que sus actos sean usados por Jesús para poner el efecto del sacramento. Es en ese momento el sacerdote y Jesús son uno. ¿Sí? No es que estén juntos, son uno. Por eso se dice que es otro Cristo, alter Christi, pero en función de los sacramentos, nada más. Bueno, eso es exactamente lo que Jesús nos está queriendo hacer con nosotros, pero en toda nuestra vida. En toda nuestra vida, en cada acto de nosotros, estar fundidos, ¿sí? Y vamos a decirlo de esta manera, haciendo uso del sacramento de la divina voluntad, donde la divina voluntad hará lo mismo que hace cuando el sacerdote consagra. La divina voluntad consagrará mis actos para formar vida divina. Y esa vida divina no se puede formar por mí solo, no puedo. Jesús solo no puede. Tiene que usar nuestros actos para Él poner su vida en cada acto. Eso es vivir en la divina voluntad. Un sacramento constante, una Eucaristía constante, que dice Jesús que si supiéramos lo que esto quiere decir, deberíamos de estar siempre con la boca abierta para recibir tantas Eucaristías que se están formando en nosotros.
Eso es vida en la divina voluntad. Otro rollo. Bueno, yo creo que es muy lógico, ¿no? O sea, estamos hablando prácticamente de cosas de las que no tenemos experiencia. Yo puedo tener experiencia de lo que es invocar, de lo que es ponerme en la presencia de alguien, de lo que es reconocer a un ser superior de mí. Sí, yo tengo la experiencia de eso, pero no tengo la experiencia de lo que es ni intercambio de vida, ni fundirme con otra vida. No lo hay, en este mundo no hay eso. Entonces, sí se necesita, definitivamente, dice Jesús, se necesitan grandes gracias para entender una voluntad infinita y eterna. Y una voluntad que no es ni bien conocida, ni en la tierra, ni en el cielo. Así que bueno, vamos a entender que si en el cielo todavía no está bien entendida, bueno, a nosotros nos va a costar un poquito de trabajo, pues sí, pero de todas maneras lo vamos a lograr porque tenemos la asistencia de Él. Poco a poquito, con buena voluntad, con la firme decisión de hacerlo, y Él suplirá. Bueno, algo más. Vamos a aprovechar los últimos minutos. Dice, hija mía, nuestra mamá celestial tiene el primado sobre todos los actos buenos de las criaturas. Ella, como reina, tiene el mandato y el derecho de retirar todos los actos de ellas en sus actos. Es tanto su amor de reina y de madre que en cuanto la criatura se dispone a formar su acto de amor, así desde la altura de su trono hace descender un rayo de su amor, inviste y circunda el acto de amor de ellas para poner en él el suyo como primer amor, y en cuanto es formado, lo pone nuevamente en su mismo rayo de amor, en la fuente de su amor, y dice a su Creador, Majestad adorable, en mi amor que siempre surge para ti, está el amor de mis hijos fundido en el mío, que yo, con derecho de reina, he retirado en mi mar de amor, para que puedas encontrar en mi amor el amor de todas las criaturas. Si las criaturas adoran, si ruegan, si reparan, si sufren, descienden de la altura de su trono el rayo de la adoración, el de la oración, el de la reparación. Emite el rayo vivificante de dentro del mar de sus dolores e inviste y circunda la adoración, la oración, la reparación, los sufrimientos de las criaturas, y cuando han hecho y formado el acto, el mismo rayo de luz los eleva hasta su trono y se funden en las fuentes de los mares de la adoración, de la oración, de la reparación, de los dolores de la Mamá Celestial, y repite, Majestad Santísima, mi adoración se extiende en todas las adoraciones de las criaturas. Mi plegaria ruega en las plegarias de ellas, repara con sus reparaciones. Y como madre, mis dolores invisten y circundan sus penas. No me sentiré reina si no corro y pongo mi acto primero sobre todos los actos de ellas. Ni gustaré las dulzuras de madre si no corro para circundar, ayudar, suplir, embellecer, fortalecer todos los actos de las criaturas, y así poder decir, los actos de mis hijos son uno con los míos.
los tengo en mi poder junto a Dios para defenderlos, ayudarlos y como y como prenda segura que me alcanzarán en el cielo. Por eso, hija mía, tú jamás estás sola en tus actos. Tienes a la Mamá Celestial junto contigo, que no solo te circunda, sino que con la luz de sus virtudes alimenta tu acto para darle la vida, porque tú debes saber que la soberana reina, desde su inmaculada concepción, fue la primera y única criatura que formó el anillo de conjunción entre el Creador y la criatura, roto por Adán. La Virgen desde siempre ha tomado nuestros actos para presentárselos a Dios, pero como actos nuestros enriquecidos con el acto de ella, pero los presenta a nombre nuestro. Por lo tanto, de esos actos que la Virgen ha hecho, los pone desde toda la eternidad. Así que nuestros actos buenos tomados por la Virgen han estado con Dios desde toda la eternidad. Y Dios nos ha tenido con Él desde toda la eternidad. Somos eternos. Somos eternos. Por eso a veces estamos tan cansados. ¿Sí? O sea, esto es enorme lo que está diciendo. O sea, esta es otra de las cosas que también nunca hemos pensado. Somos muy dados a no pensar. Nos hablan de que el mundo tuvo un principio, no importa cuándo. Ayer o de hace millones de años, no importa. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer es decir, bueno, ¿y antes Dios con quién estaba? Y antes Dios se quedaba sin actuar porque no podía amar a nadie. O sea, como que nuestra pobre mente no tiene esa capacidad de empezar a cuestionarse cosas que son muy obvias, muy lógicas, pero no nos interesa. Al fin y al cabo, yo vivo mi vida hoy y listo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo habrá estado Dios sin nosotros? ¿Cuántas eternidades estuvo solo, esperando, taciturno, aburrido, o sea, totalmente ahí, así diciendo, ay, ¿cuándo vendrá la creación? Nunca ha estado solo, nunca. Siempre hemos estado con Él en esa relación de amor con Él, porque la divina voluntad ha extendido nuestra vida, nuestro amor, nuestra adoración, la gloria que le hemos dado, la ha extendido en toda la eternidad. O sea, Dios nos tiene desde siempre y nos tendrá hasta siempre. O sea, nunca tuvimos principio y nunca tendremos fin. Tuvimos un principio material, o sea, nacimos en una determinada época, pero nosotros, nuestra vida, que son nuestros actos, los recoge María y los pone en el plano de la eternidad. Ahí estamos continuamente con ella, estamos continuamente con Dios. En el momento de la creación, si lo que yo he escuchado o lo que creo haber escuchado es que Dios quiso al hombre para actuar. Entonces, bueno, lo que dices es lógico, tuvimos que haber estado siempre ahí para que él pudiera actuar. Pero ¿cómo fue la creación entonces? Es que en ese momento yo fui al baño y no me fijé. ¿Cómo fue la creación? Bueno, pues está descrita en el Génesis. Sí, ¿no? O sea, Dios con su palabra creó todo. O sea, empezó a decir que haya fiat lux. Y cada vez que él pronunciaba una palabra era un fiat.
¿sí? O sea, que haya lumbreras en el cielo, que haya aguas arriba y abajo del firmamento, que haya plantas, que haya animales, que haya. Siempre fue un acto de la palabra de Dios. El fiat es hacer. El fiat es un verbo, o sea, es una Sí. palabra que indica acción, que Ajá. haya, ¿sí? Que haya. Por eso el fiat es el verbo eterno. Segunda persona de la Trinidad es el fiat de Dios. Cuando oímos fiat divino en los escritos de Luisa, se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad. Ajá. Jesús. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo fue la creación? Pues así, tuvo un principio y lo único diferente es el hombre, porque ahí no fue un fiat, sino ahí fue Dios poniéndose a la obra de formar al hombre y luego poniéndose él en el hombre para darle vida. Eso es lo único diferente. Pero todo lo demás fue así. Ahora, no importa, vuelvo a repetir, cuánto tiempo hace que fue la creación. Es irrelevante. En la eternidad, lo que haya sido es nada comparado con la eternidad. ¿Sí? Por lo tanto, el punto principal es decir que Dios nunca ha estado solo, que siempre nos ha tenido con Él, que siempre nos hemos estado en esa relación de amor con Él. Eso es lo que realmente deberíamos de centrarnos. Y de que todo lo que hagamos de aquí en adelante, ahora que conocemos esto, se inserta en la eternidad. Ahora, lo que hagamos hoy como pecado, queda como pecado y como sufrimiento y muerte de Jesús eternamente. Lo que hagamos hoy como un acto de la divina voluntad, queda en Dios eternamente como vida, como alabanza, como gloria, como amor, como una relación de amor. Estuvimos mencionando el aborto. Me viene a la mente los niños abortados en la eternidad. Existen como nosotros siempre existimos, a pesar que su vida humana fue cortada en tan poco tiempo, pero existen en la eternidad. Uh-huh. Así es, y los vamos a encontrar allá. Hay una película protestante, por cierto, pero que es interesante, que es, ¿cómo se llamaba? El cielo sí existe, el cielo existe. ¿Sí la vieron? ¿Qué referido a esto del aborto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esa película que se refiere al aborto? La mamá está embarazada Uh-huh. y su mamá pierde a la bebé. Y el niño cuando pues está malito, ¿verdad? Y el niño pues en esa gravedad él va al cielo, él se encuentra con su hermanita allí y cuando regresa, cuando ya el niño está bien, le dice a su mamá, mamá, vi a mi hermana. Y luego la mamá se sorprendió mucho porque dijo, o sea, la mamá nunca le había dicho al niñito de su hermana y ella dijo, sí, ¿y cómo era? Y ya el niño le empieza a decir cómo era su hermanita. O sea, en el cielo estamos todos. Bueno, todos los que se salven, ¿no? Pero todos los niños abortados tienen un alma. Y esa alma tiene toda una misión, tiene todos unos dones que Dios le ha dado. Y esa vida existe, no se ha perdido. O sea, se perdió la parte física. Se perdió la parte de crecimiento. Eso es lo grave de esto. No, lo grave no es matar a la parte física. Lo grave es darle muerte a la parte espiritual, porque todo lo que Dios quería desarrollar a través de esa criatura se le trunca a Dios. Entonces, pero la criatura existe y la vamos a encontrar en el cielo, forzosamente. ¿Sí? Así que no hay problema. Igual en esta película el niño
encuentra a su abuelito. O sea, que nunca lo conoció, que nunca había visto un retrato de él, y platica que estuvo con su abuelito. El papá le empieza a mostrar fotos de otras personas para ver si cae en la trampa, y el niño dice, no, esos no son. Y cuando le muestra la foto del verdadero abuelo, dice, es este es mi abuelito. O sea, son, ¿cómo diríamos? Dulcecitos que endulzan, y como que dice uno, creo que vale la pena. ¿Sí? Y como que nos empiezan a abrir un panorama diferente de lo que es el cielo. Es de origen protestante esto, pero bueno, ellos en su mundo tienen una cierta idea que no está tan distorsionada. Tienen la idea de la gloria material, nada más. No tienen idea de la gloria espiritual, pero bueno, con eso es suficiente para estimular un poco la imaginación, y nos están dando respuestas sobre eso que usted dice, ¿no? El aborto. Y los papás de los niños, o sea, en este caso la madre, ¿dónde queda? ¿En el infierno? Depende. Si se arrepiente, se confiesa, recibe la absolución y todo, no hay problema. Tendrá que ir al purgatorio a reparar, a purificar ese acto o esos actos. O sea, pero no necesariamente se va a condenar. Por favor, recordemos, el único pecado que no se perdona es contra el Espíritu Santo. Y eso es desconfiar de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado del Espíritu Santo prácticamente podríamos decir que es la soberbia. Eso es lo que condena a Judas. Judas no se condena por haber entregado a Jesús. O sea, no es el pecado de haber entregado a Jesús lo que lo condena, sino es el pecado de soberbia contra el Espíritu Santo, que dice, ni Dios me puede perdonar este pecado. O sea, se pone por encima de la misericordia de Dios, duda de la misericordia de Dios y del perdón. Cuando Jesús dice que si Judas hubiera corrido con la Virgen y le hubiera pedido el perdón, María le hubiera otorgado el perdón de su hijo. Pero Judas no lo quiso hacer, la soberbia de él dijo, mi pecado es más grande que el perdón y la misericordia divina. Y eso lo condena. En una ocasión, hablando de lo de los niños abortados, para ayudar o mitigar, no sé de qué manera fue mi oración, ¿verdad? Pero yo tomaba el nacimiento de nuestro niño Jesús, porque Él tendría que nacer en nosotros todos los días, todo y cada rato, y todos los días. Entonces, tomando yo el nacimiento de nuestro niño Jesús, le decía yo a Él que yo lo tomaba en mí para hacerlo crecer por aquellos niños que no tuvieron la oportunidad. No sé si estoy diciendo una tontera, no lo sé, pero que yo lo tomaba y que lo hacía mío, lo hacía crecer para bien de las almitas que no pudieron llegar Está a su bien. O sea, porque en realidad está tratando de rehacer la vida de ellos que no pudieron vivir. Está bien, no hay problema. Porque yo lo quiero hacer que crezca en mí, Sí. que se desarrolle en mí, que vaya creciendo más y más. Y entendiendo que en Jesús está la vida de esos niños. Y ahora, estando en Jesús la vida de esos niños, haciendo crecer la vida de Jesús, hace crecer la vida de esos niños. ¿Está bien? ¿Allá? Tengo una pregunta. Para la gente que se quita su propia vida,
¿Qué les pasa? Pues volvemos al mismo punto, o sea, depende de por qué se la quitan. O sea, se supone que el suicidio sería ir en contra de la voluntad de Dios, y aparte siempre es un pecado de soberbia, siempre. Porque el suicidio, la depresión que los puede llevar a eso es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué está diciendo? Yo que soy tan bueno, yo que soy tan grande, yo que soy tan poderoso, ¿y por qué me pasa esto a mí? Entonces eso es un pecado de soberbia. Junto con eso están las motivaciones. No es lo mismo el soberbio que se suicida por la crisis económica, como sucedió en la crisis de economía aquí, que en 1900, bueno, no me acuerdo. O sea, que se suicidaron por la pérdida económica, a el suicidio de una mujer que es abusada, que es drogada, que es puesta al servicio de la prostitución y que la tienen siempre en ese estado, y desesperada se quita la vida. Son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo el suicidio de un jovencito que es abusado, que es maltratado, que es, o sea, una vida pésima, incluso por sus padres, no tanto por otros, sino por los mismos padres, y que en un momento dado se suicida. Bueno, ese niño tiene un perdón total, es un mártir, ¿sí? O sea, no confundamos el hecho y no lo pongamos en todo, no le demos el mismo valor a todo. Cada acto es particular, cada acto tiene sus justificaciones, tiene sus causas y tiene sus culpas, o tiene incluso sus méritos. Y aparte recordemos el punto de la muerte, ese punto donde Jesús se presenta. Nosotros pensamos que ya murió y ya, se acabó. No, en el momento de la muerte Jesús hace el último intento por salvar a todos. Imaginémonos ahorita hablando de esto, ¿qué habrá sido ese encuentro de Jesús con Judas en el instante anterior a la muerte de Judas? Jesús se le presentó porque dice que es a todos. ¿Qué pasó en ese momento? Jesús con un amor indecible queriendo salvar a Judas, y Judas con el terror dibujado en todo su cuerpo, sintiendo horror de lo que había hecho, está arrepentido. Ojo con eso, el arrepentimiento no vale. Está arrepentido, sabe lo que hizo, sabe que entregó a un justo, sabe que entregó al Hijo de Dios, y sin embargo no pide perdón. Por lo tanto, todo lo anterior no le valió. Y ese terror que sintió Judas en el momento que se le presenta a Jesús debe haber sido peor todavía. Y eso es lo que lo condena a la negación del perdón de Dios. Entonces, el pedir perdón en un momento dado ya no es nomás suficiente reconocer y ya. El perdón, o sea, es la clave. Ese es el punto. El pedir el perdón. Lo demás me sirve como estímulo para ir a pedir perdón. Pero si no pido perdón, si no lo pido. Si nos fijamos en Judas, Judas reconoció lo que había hecho. Entregué a un justo. Sí. Judas llega con los sacerdotes y les regresa el dinero, o sea, restituye, ¿sí? Y dice, no lo quiero. O sea, estaba ya todo preparado para que corriera con Jesús y le dijera, perdóname. Pero su soberbia es lo que lo mata. Esa soberbia que siempre fue el estímulo de él para pecar, esa soberbia fue el estímulo de él para condenarse. Porque siempre se creyó muy grande, siempre se creyó superior a los demás. Era la ambición que él tenía de ocupar un cargo importante en el reino de Cristo. Eso era lo que lo movía. Entonces, cuando llega a ese punto y que reconoce quién es Jesús,
en ese momento, este pecado no me lo pueden perdonar. Porque no está entregando a un hombre, entregó a un Dios. Y entonces se creyó superior a Dios porque dijo, esto nadie lo perdona. Y eso es lo que lo condena. Entonces, cuando tengamos un pecado, o sea, aparte de reconocerlo, aparte de arrepentirnos, tenemos que correr a pedir perdón. Porque que nos trae otra vez a la confesión. Puedo irlo a confesar, pero si no tengo ese arrepentimiento y ese, no sé, ese sentimiento del perdón de Jesús, pues por eso vuelvo a caer otra vez en lo mismo. Ahí son otras cosas, pero sería muy difícil meternos en ese campo. Eso. Pero sí, yo le diría, aunque no tenga el firme propósito de enmienda, el hecho de recibir el perdón le vale, sí, pero no va a obtener el fruto completo de ese perdón. O sea, el fruto completo, por ejemplo, de una confesión, ¿cuál sería? Fruto completo. Pues, no volver a pecar. Ese sería el fruto completo. Ese nunca lo hemos recibido porque no lo hemos querido recibir. Entonces yo recibo el perdón, bueno sí, pero aquí, ahorita, ya, estoy tranquilo. Pero como no recibí el fruto completo porque no lo quise recibir, vuelvo a pecar. ¿Cuál sería el fruto completo de la Eucaristía? Convertirme en Jesús. Convertirme en Jesús. Tampoco lo he vuelto a... tampoco lo he tomado. sí. Siempre me he quedado con el fruto parcial. Probaditas, nada más, pero no el fruto completo. Sí. El otro día escuché un video suyo donde precisamente dice eso, que la comunión se queda, la Eucaristía se queda en nosotros hasta el momento donde volvemos a pecar. No, lo que se queda en nosotros hasta que volvamos a pecar es la gracia. Sí. O sea, son los efectos de la vida divina. Sí. Y la vida divina se va en 10 minutos, cuando se consume la especie. En cuanto la especie se consume, la vida real de Jesús se va. Y nos deja la gracia, que son los efectos de la vida divina. Y es así, perdura. En el momento que peco, ahí se quitó. Sí, porque me quedé pensando, dije, hijos, que a veces dura un poco, entonces. A veces ni llegamos al asiento y ya se fue. Así es. Vi una película que no era católica, pero ponía a 2 sacerdotes católicos en China, no me acuerdo dónde, como misioneros, los capturan, entonces se vuelven contra Jesús, entonces los usan en el país para las personas que están entrando al país. Ellos saben, ellos reconocen todos los sacramentales. Y aunque los están tratando de esconder las personas católicas, los sacan y de allí los castigan, ¿verdad? Entonces sigue esto y me da no sé, un asco ver todo esto, pero estoy viendo la película hasta que se termina. Y uno de los sacerdotes, antes de morir, tiene una cruz en su mano. Y enseñan que se murió él y lo ponen en un tambor grandote y la cámara se enfoca en que tiene un crucifijo en su mano. Entonces, eso nos da, es lo que pensé yo, que todos tenemos la oportunidad de volver a Dios aún hasta el último minuto, pero sí es cierto que nos separamos de Dios con cada pecado y no queremos nada con Dios, que no es entonces falso darle a las personas como una esperanza que aunque ellos puedan pecar todo lo que quieran, al final Dios los va a aceptar. ¿Usted qué opina?
O sea, ¿desde qué punto lo está enfocando? ¿Desde el que da la esperanza o del que recibe la esperanza? Yo recibí esperanza de eso, pero otras personas que lo ven, no sé si ellos recibieron lo mismo. Por eso, pero en un punto central, el que recibe la esperanza, bueno, está recibiendo a Jesús. La esperanza es Jesús. Y esa esperanza va a trabajar en usted. Y usted tiene la posibilidad de dejarlo trabajar o de rechazarlo. Y si esa esperanza es muy débil, pero bueno, sigue trabajando en su interior, puede ser que aún en el momento de la muerte esa esperanza se presente. Por ejemplo, esta escena que usted me dice, no he visto esa película, pero el tomar la cruz y tomarla en la mano cuando está siendo ya martirizado es aferrarse a ese Cristo. Ahí lo tiene, en la mano, en un crucifijo, pero ahí lo tiene. Está muriendo, pero con Cristo. O sea, creo que ese sería como el significado de esta película o de esa escena, ¿no? Ahora, si esa persona ha perdido a Cristo, ya se convirtió por temor a perder la vida, ya se alió a los otros y Él quiere dar esperanza, ahí definitivamente creo que no puede darla porque no la tiene. Nadie da lo que no tiene. Y si alguien ya perdió la esperanza y ya se alió al otro y está desde el otro lado, no puede brindar algo que no tiene. Por eso le preguntaba desde qué punto de vista lo quiere enfocar, del que recibe o del que da. El que da es muy difícil porque no ha hecho uso y nada más está hablando con palabras de aquí para afuera. El que la recibe, aunque sea en el último instante de su vida, no importa lo que haya sido, esa esperanza lo salva. Gracias. Bueno, pues ojalá que haya quedado una idea más clara de María. Creo que esto es un conocimiento y hay muchísimo más de María, ¿no? Pero necesitamos irlo leyendo, meditando. Pero bueno, de todas maneras creo que ha sido como un despertar a la grandeza de nuestra Madre Santísima y sobre todo este deseo ahora de acercarnos más a ella. O sea, de estar más cerca de ella, de confiarnos en ella, de que ella nos va a ayudar, nos va a dar todo lo necesario, incluso su misma vida, y que realmente en ella tenemos una madre real, no una madre heredada, real. Entonces, tratémosla como una madre real, ¿sí? O sea, pero no como se tratan a las madres ahora, sino una verdadera madre para que podamos realmente sentirnos amparados por ella. ¿De acuerdo? Nos vemos en el cielo.